Apoyaron su nombramiento. Creyeron que era el candidato ideal, moderado y conciliador. La trayectoria de Monseñor Romero mostraba que era un obispo bueno y generoso, pero frío para dar una opinión pública sobre la situación. Un llamamiento a la oligarquía. Le repito lo que dije la otra vez, no me consideren juez ni enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias. Y en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir, no idolatren sus riquezas, no las salven, de manera que dejen morir de hambre a los demás. La iglesia y la sociedad estaban divididas en el ánimo del nombramiento. Pocos estaban contentos, muchos tenían la gran incertidumbre de su labor pastoral. Al inicio de su labor pastoral, recibe una terrible noticia. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande, un sacerdote virtuoso y amigo personal de Monseñor Romero, es asesinado. El presidente Molina es quien le da la trágica noticia y las condolencias a Monseñor Romero. Cuando las investigaciones señalaron a elementos militares como autores del crimen, Monseñor Romero se siente engañado y decide no asistir a reuniones con el gobierno hasta que estos aclaren los hechos. La trágica noticia del asesinato del padre Rutilio Grande era algo que tocaba a todos sin excepción. El hecho unió al clero y Monseñor Romero convoca a una misa única en la catedral. Por su identificación con el sufrimiento de los pobres, al agudizarse la situación, la iglesia es vista por el gobierno y la clase pudiente como fermento de la subversión en el país. La extrema derecha comienza a convertir en sangre el odio contra los cristianos comprometidos. Por su parte, la extrema izquierda se aferra a la revolución como salida a la situación del país y utilizan el dolor de las víctimas como elementos de su lucha. Y así hubo cientos y cientos de campesinos asesinados, de obreros asesinados, de maestros asesinados, de catequistas asesinados. La gente escondía sus Biblias porque tenían miedo de que por esa razón podrían causarles algún daño o hasta la muerte. Tenemos que descubrir el sufrimiento de nuestro pueblo. Es nuestro pueblo torturado, es nuestro pueblo crucificado, escupido, humillado, al que representa a Jesucristo nuestro Señor para darle a nuestra situación tan difícil un sentido de redención. Antes que mi seguridad personal, yo quisiera seguridad y tranquilidad para 108 familias y desaparecidos, para todos los que sufren, un bienestar personal, una seguridad de mi vida. No me interesa, mientras mirara en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Lo que yo quisiera del Supremo Gobierno era un esfuerzo por garantizar esa verdadera paz que todos anhelamos, pero que no se puede conseguir con represiones y con atropellos, sino con la justicia social, que es lo que más nos urge entre nosotros. Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano. El temor de Monseñor Romero a encontrarse con una situación violenta era un hecho, pero al encontrarla,
afrontó la situación al lado de su iglesia y su pueblo. Los pobres no se los inventó Monseñor Romero. El hambre no se la inventó Monseñor Romero. La violencia no se la inventó Monseñor Romero. Las injusticias no las hizo Monseñor Romero. Ahí estaban. Y él las tuvo que iluminar desde la fe y desde el Evangelio. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Había una visión de que este país necesitaba cambios profundos, ¿vea? Pero en función del país, ¿vea? Porque mientras estuviera pensando en función de determinados grupos, entonces nunca se iba a poder encontrar una alternativa que diera esperanza al menos a todos, ¿vea? Entonces él tenía más bien una visión de conjunto, una visión global. Siendo un predicador nato, con una admirable inteligencia y preparación, las homilías de Monseñor Romero se convirtieron cada domingo en una cita obligatoria en todo el país. Aunque la primera visita de Monseñor Romero a Roma le significó un gesto de solidaridad cuando Pablo VI le dice: «Ánimo, usted es el que manda». No fue esa la misma suerte en su segunda visita con el Papa Juan Pablo II, quien reconoce su difícil situación de pastoreo, pero también le pide prudencia en sus predicaciones. ¿Llegó tarde? Santo Padre, soy el obispo de San Salvador. Ah, Oscar Romero. Siento molestarlo. Sé que el Vaticano recibió documentos que me critican. Lo llaman el obispo rojo. Si alimento a un hambriento me llaman santo. Y si me atrevo a preguntar por qué tiene hambre, me llaman comunista. Usted tal vez no sabe, pero me nombraron obispo porque me consideraban conservador. ¿Y ya no lo es más? Mi comprensión del Evangelio se ha hecho cada vez más clara. Siéntese. No, así está bien. Por favor, adelante. Santidad. El hombre que controla mi país le paga a los políticos, al ejército y a los escuadrones de la muerte y quiere pagarle también a la iglesia. Cientos han sido asesinados. Muchos sacerdotes también. Algunos terriblemente mutilados. No puedo ni mirarlos siquiera. ¿Cree que la única solución es una respuesta armada? No, ninguna justicia proviene de bombas y asesinos. Eso es lo que predico. Ni el marxismo ni el capitalismo salvarán a nuestras naciones. Estoy entre dos fuegos, armado solo con palabras y oraciones y... Aquí estaba, Santo Padre. Están esperando que inicie la conferencia. Hablaremos de nuevo. Lleve mis bendiciones a su pueblo. En la 1979, Monseñor Romero acude a Roma llevando en su equipaje las fotos del sacerdote recién asesinado. Un drástico testimonio con el que quiere hacer patente a su santidad la terrible situación que se vive en El Salvador. A la gran asamblea que el Papa recibe, no había pedido él entrevista con el Papa. Y él se presentó y le dijo: soy Monseñor Romero. Ahí estuve yo presente, ¿verdad? Ah, Monseñor Romero. Pero inmediatamente le dijo: cuidado con el comunismo.
Monseñor Romero le dijo: Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo, van a matar más gente, porque están matando gente inocente por ninguna razón y por ningún motivo, y si yo, arzobispo, en esa situación hablo de eso, las cosas se van a poner peor. Entonces, Monseñor Romero le agarra las manos al Papa y le dice: Santidad, yo sé, pero el comunismo en El Salvador no es lo mismo que en Polonia. El Papa le dice: solo gruñó así un poquito, ¿verdad? Como diciendo algo de verdad, a ver eso, pero como que no quería sentirlo. Pero sin embargo dice: pero cuidado con el comunismo. Y le dio la mano y se fue a visitar, a saludarlo. Yo vi el rostro de Monseñor Romero triste, y salió triste. Y cuando regresaba me dice: estoy triste. Creo que ya no voy a volver a Roma. No me entiende el Papa. Él continuó igual que antes, es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes, y se mantuvo firme en su posición. El 12 de mayo de 1977, Monseñor Romero recibe otra trágica noticia. El padre Alfonso Navarro, a sus 35 años de edad, era asesinado de una forma violenta. Iguales noticias recibiría el 28 de noviembre de 1978 con el asesinato del padre Ernesto Barrera. El 20 de enero de 1979 con el asesinato del padre Octavio Ortiz junto a 4 catequistas. El 20 de junio de 1979 con el asesinato del padre Rafael Palacios, y el 4 de agosto de 1979 con el asesinato del padre Napoleón Macías. Sacerdotes, catequistas, celebradores de la palabra y cristianos comprometidos estaban siendo asesinados. Monseñor Romero, lejos de callar, intensificó el llamado contra la violencia. En febrero de 1978, la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, le otorgó el doctorado honoris causa por su defensa de la vida humana. De igual forma, en 1979 recibe el prestigioso honoris causa de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, confirmando la dimensión de su fe desde la opción preferencial por los pobres. También fue postulado en 1979 al Premio Nobel de la Paz, y en 1980 recibió el Premio de la Paz de la Acción Ecuménica Sueca. Vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. Entonces, la persecución prácticamente era a mansalva, diría yo impune. No había ninguna confrontación y toda aquella persona que tenía una opinión diferente, que pretendía darle 2 o 3 niveles mayores de democracia a lo que estaba viviendo El Salvador en aquel momento, era considerado extremista, subversivo o comunista, y así era perseguido. Pero los conflictos no solo le venían